El fuego no quema la sierra. Eso fue lo que dijo el cabo antes de morirse con los ojos volteados. No es una frase que se me vaya a olvidar nunca. Cuando lo encontramos, parecía que llevaba horas muerto, pero el calor de su cuerpo decía otra cosa, como si el tiempo no corriera igual allá arriba, o como si algo lo hubiera sostenido al borde de la vida, solo para que dijera eso. Yo no soy de contar estas cosas. De hecho, nunca lo había hecho, pero desde hace unas semanas no puedo dormir bien. Me despierto con los oídos llenos de gritos, como si siguiera ahí arriba, y a veces siento que algo se me sube al pecho, y no me refiero a una pesadilla, ni que se me haya subido el muerto. Es como si me trajera un pedazo de esa sierra pegada al cuerpo. Todo comenzó con una orden sencilla: reconocimiento en una zona donde, según esto, unos pueblos necesitaban ayuda para evacuar por una tormenta fuerte. Nada fuera de lo normal. Éramos 7 en total, divididos en 2 camionetas. Iba en la segunda con el sargento viejo y 2 más. Los otros 4 iban adelante. Subimos desde muy temprano. El clima estaba feo desde que salimos del destacamento, pero nada que no se pudiera manejar. Lo raro empezó cuando nos internamos en la parte más cerrada del monte. Las radios comenzaron a fallar. Primero intermitencias y luego puro ruido, estática. Pensamos que era por las nubes, pero ya para ese entonces ni el GPS nos estaba sirviendo bien. Uno de los vatos de la otra camioneta, el más joven, dijo que sentía que alguien los venía siguiendo. Lo dijo en corto, sin hacerlo oficial. Yo lo escuché porque bajó la voz y se lo comentó al chofer. Dijo que había visto algo entre los árboles, como una figura corriendo a la par del camino, pero metida entre los pinos. Cuando llegamos al primer punto de revisión, un poblado fantasma que se suponía que debería tener al menos 30 personas esperando ser evacuadas, encontramos las casas abiertas, algunas con comida a medio servir en las mesas, pero no había nadie, ni animales, ni gallinas, ni animales de granja ni de crianza, nada. Y lo peor, todo se sentía frío, como si hubieran dejado de usar días antes las cosas de ahí, pero la comida aún olía. No olía mal, olía fresco. El sargento se empezó a poner nervioso. Andó a revisar los alrededores en equipos de 2. Yo fui con uno. Nos metimos entre los árboles buscando alguna pista, algún rastro, y allí fue donde vimos al primero. Un cuerpo. Era un hombre. No tenía camisa y estaba recargado contra un árbol como si hubiera muerto sentado. No había sangre, pero su pecho estaba abierto, como si hubieran sacado todo por dentro con un bisturí. Corazón, pulmones, todo lo de adentro, todo limpio. Pero lo raro era que no había ni una gota de sangre. Nosotros estábamos preparados para ver cosas brutales, pero esto nos sobrepasó un poco. Incluso mi compañero vomitó. Yo sentí como me empezaron a temblar las piernas. Nunca había visto algo así de grotesco. Lo peor vino cuando quisimos regresar. De alguna forma no encontrábamos el camino. El sol se había escondido atrás de una niebla densa, como si algo lo tapara desde arriba. Ni parecía que fuera mediodía. Tardamos casi 40 minutos en volver al pueblo, pero al llegar ya no estaban ni siquiera nuestras camionetas, ni los otros compañeros, ni el sargento. Todo se sentía diferente, silencioso, pero no un silencio natural. Era como si hasta los insectos hubieran muerto, y el aire estaba pesado, como si estuviera respirando dentro de una bolsa de plástico. Pasaron horas, nos quedamos encerrados en una de las casas. La radio no daba señal, el cabo no paraba de temblar y fue entonces cuando, a lo lejos, escuchamos un sonido. No era de un motor de la camioneta, ni de un humano. Era un chillido raro, largo, como si algo gritara sin usar la boca. Al poco rato, empezamos a escuchar pasos. Pensamos que tal vez serían nuestros compañeros y salimos con los rifles listos, pero no era nadie. Los pasos parecían venir de todos lados y a la vez de ninguno. Mi compañero decía que los oía dentro de su cabeza, que también había voces que le hablaban, que le decían cosas, y luego simplemente de la nada salió corriendo hacia el bosque. Intenté seguirlo, pero era como si el monte se lo hubiera tragado vivo. Caminé como loco hasta que por fin lo encontré. Estaba de rodillas, frente a un fogón de piedra que no había visto ni recordaba haber visto antes, lleno de ceniza húmeda. Me acerqué y vi que estaba hablando solo, bajito. Cuando me escuchó llegar, volteó.
Tenía la cara negra de tierra y los ojos los tenía todos blancos, como si se lo hubieran ido para adentro. Dijo esa frase: "El fuego no quema la sierra", y cayó desvanecido. Lo revisé rápidamente, intenté moverlo, pero ya no respiraba. Su cuerpo estaba tibio, demasiado tibio, como si hubiera estado cerca de la hoguera, pero no había fuego, solo cenizas. Lo primero que noté al volver en mí fue un olor penetrante. No era sangre ni pólvora, era algo más raro, putrefacto, como carne que lleva días expuesta al sol, pero también algo más metálico, como si alguien hubiera hervido cobre. Estaba acostado. Al abrir los ojos vi ramas sobre mí, el cielo oculto por la espesura. Por un momento creí que seguía soñando, pero el ardor de mi hombro y la sensación de mis botas empapadas me anclaron de vuelta a la realidad. Grité con todas mis fuerzas, pero no hubo respuesta. Me arrastré hacia un claro en medio de la sierra y fue donde volví a ver el campamento, o lo que quedaba de él. Las mochilas seguían donde las habíamos dejado, las armas alineadas, pero nadie estaba, ni un alma. Había pasado, según mi reloj, más de 3 horas, y lo peor, el cuerpo del tipo sin órganos había desaparecido. No había rastros de pelea, ni marcas de arrastre en el suelo, solo un poco de sangre seca, pegada como lodo oscuro sobre la roca. Esa fue la primera vez que sentí un miedo que no podía controlar. No era como cuando te disparan, o cuando un dron enemigo te detecta. Era un miedo extraño, primitivo, interno, que me hacía temblar las manos sin poder detenerme. Y entonces escuché el silbido. No era un pájaro, era humano. Un silbido suave, con ritmo, como si alguien estuviera llamando a un perrito. Pero no se escuchaba con dirección clara. Parecía venir de todos lados al mismo tiempo. En ese momento me levanté y como pude empecé a caminar hacia la zona por donde habíamos entrado, buscando el punto de acceso a la brecha principal. Fue en ese momento cuando vi a otro. Era uno de los gafes del escuadrón. Estaba parado, completamente quieto, en medio de una especie de círculo de piedra. El sol ya se estaba ocultando y había niebla, pero lo reconocí por el uniforme inmediatamente. Le grité su rango, pero no me respondió. Me acerqué con cautela y lo vi de espaldas. «¡Ey, ya basta, cabrón! ¡Contéstame! ¿A qué están jugando?» Me acerqué un poco más porque no hubo respuesta, y cuando estaba a menos de 2 metros de él, se giró. Pero no era él. El uniforme estaba bien puesto, el rostro era suyo, pero los ojos eran completamente negros, y la piel de la cara parecía estar cosida con hilos apenas visibles, como si lo hubieran reconstruido con la misma cara, pero desde adentro hacia afuera. Intenté retroceder, pero no lo logré. Mis pies no se movían, estaba paralizado. Y entonces habló, pero su boca no se movía. «Ustedes no debieron venir. No buscan cuerpos, buscan fuego. Y aquí el fuego no quema. Aquí el fuego es diferente». Y en ese instante desapareció. No como en una película, no se esfumó. Simplemente dejó de estar ahí, como si me hubieran cambiado de canal. El entorno seguía igual, pero él ya no estaba. Caí de rodillas. No lloré, ni siquiera me salieron las lágrimas. Solo sentí el corazón frío y mis oídos comenzaron a zumbar con fuerza. Fue entonces que empecé a escuchar disparos. No muy lejos. Automáticamente volví a la realidad y me puse en marcha. Corrí hacia el sonido pensando que ahí estaban mis compañeros, adentrándose más en la sierra. Era una locura, lo sé, pero uno no deja atrás a su gente y en ese momento, lo único que tenía claro era que debía buscar a mis amigos. Cuando llegué, vi fuego, pero no uno normal. Las llamas eran como blancas, como si estuvieran hechas de gas helado. No generaban humo, ni tampoco crujían como si fueran ramas. Solo ardían, en silencio, en medio de un claro y en medio de ese fuego. Vi cuerpos parados, completamente quietos, como si estuvieran esperando algo. Eran los demás, pero no se movían, ninguno. Me acerqué gritando sus nombres, rogando que me escucharan, que salieran del trance. Uno de ellos giró apenas la cabeza hacia mí, y lo único que hizo fue levantar su mano y señalar hacia el cielo. Y cuando lo vi, entendí que no estaba soñando. Arriba, entre las copas de los árboles, se formaba un círculo perfecto de ramas entrelazadas, como una espiral, y en el centro había una figura colgada, hecha de carne, de animales, de partes humanas, un tótem horrible que parecía latir con vida propia. Y entonces lo supe. Esto no era obra de un cartel, no eran brujos, ni tampoco una secta satánica. Era algo más extraño, algo que vivía en esa sierra,
algo que protegía su tierra con fuego blanco y carne vacía, y nosotros fuimos una ofrenda por cruzar la línea sin saberlo. No recuerdo cómo salí, no recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, solo sé que desperté días después en el hospital militar. Me encontraron caminando descalzo, sin rumbo, cerca de una comunidad a más de 20 kilómetros del sitio. Me interrogaron durante horas. Dije la verdad, pero nadie me creyó. Me dieron licencia médica por desorientación y trauma. Hasta hoy no sé qué versión oficial dieron de lo que pasó. Solo sé que los otros nunca aparecieron. Nadie, ni mis compañeros, ni los cuerpos, ni las armas, mucho menos los pobladores. Y jamás se volvió a hablar del tema, ni en el cuartel, ni en los pasillos. Esto fue como si nunca hubiera pasado. Pero yo sí me acuerdo. Cada maldita noche. Hoy ya no estoy en activo. No por gusto. Desde esta misión no puedo dormir más de 3 horas seguidas. El mismo silbido me despierta y en los espejos a veces me parece ver por una fracción de segundo una figura parada atrás de mí con los ojos completamente negros. Lo que vi allá no era humano. Y si algún día te dicen que vayas a la sierra, es mejor que no te adentres, pues no sabes con lo que te puedes topar. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo nunca me desaparecí. Eso fue lo primero que dije cuando abrí los ojos en el hospital militar. Para mí, no habían pasado ni 3 horas desde que me metí en esa cañada. Pero cuando vi el calendario y me dijeron que llevaba 3 días desaparecido, que había regresado cubierto de sangre hasta el cuello, sin una sola herida, supe que algo me había pasado. Algo que no estaba listo, ni quería recordar. No tenía ni idea de dónde había estado, qué había hecho o con quién había estado. Solo sabía que esa sangre no era la mía y que desde que desperté, cada vez que cerraba los ojos, me llegaba ese mismo olor, húmedo, denso, como la niebla mezclada con carne. Esa semana habíamos sido desplegados en una zona complicada en la sierra, cerca de un ejido que ni siquiera estaba en los mapas oficiales. El objetivo era dar seguimiento a una serie de emboscadas contra militares y buscar puntos de observación. Nada del otro mundo para nosotros. Éramos 6, avanzábamos por formación, y aunque había silencio de radio por protocolo, todos sabíamos que algo no andaba bien desde el primer día. El clima era raro, hacía frío seco de noche, pero a mediodía entraba una niebla pesada, espesa, como crema. No era neblina normal, no se movía con el viento, se quedaba estancada entre los árboles, como si respirara con nosotros. El tercer día, justo antes de que nos tocara regresar al punto de extracción, recibimos información de que había movimiento inusual en el norte, cerca de un paso entre 2 cerros. Nuestro jefe decidió hacer un pequeño reconocimiento. Eran apenas unos metros fuera del patrón previsto. Yo fui el primero en avanzar. Entré en una vereda casi invisible entre ramas secas. No escuchaba nada, ni pájaros, ni bichos, ni siquiera mis propias pisadas. Era como si la niebla absorbiera el sonido. Me sentía como flotando. No sé cuánto tiempo pasó, pero al voltear ya no había nadie atrás de mí, ni radio, ni visual. Y fue justo cuando escuché los disparos. No era 1 ni 2, eran ráfagas, cortas, medidas. Era un combate real, se estaban enfrentando. Corrí hacia el sonido, pero cada paso parecía llevarme hacia otro lado. La niebla se cerraba a mi alrededor y el terreno cambiaba. Había troncos caídos donde antes no había visto nada, como si alguien moviera el paisaje mientras corría. Vi una sombra, una figura parada entre 2 árboles. Pensé que era uno de los míos y le grité, pero no me respondió. Cuando me acerqué sigilosamente, desapareció, así, sin más. Y después de eso, no recuerdo nada. Solo se me quedaron unos flashes, ramas en mi cara rasgándola, alguien gritando, el olor a sangre caliente y unas manos tocándome la cara. Pero esas manos no se sentían de humano, tenían garras. Y luego, nada, la oscuridad total. Desperté en la orilla de una brecha, cerca del destacamento, cubierto de sangre seca, temblando. Me recogieron soldados de otro escuadrón. Dijeron que no sabía hablar, que estaba conmovido. Me hicieron pruebas, análisis, revisaron mi cuerpo, pero no tenía ni una sola herida. Sin embargo, mi uniforme tenía sangre de al menos 3 personas distintas, según los exámenes. Lo peor es que no encontraron a los demás, ni cuerpo, ni equipo, ni rastros. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Y lo más cabrón fue lo que me dijo un enfermero de guardia en la noche.
Tú no viniste caminando. Apareciste parado frente a la reja, como si ya supieras dónde estabas. Y yo la verdad es que no recuerdo nada de eso. No me duró mucho el descanso en casa. Una semana después de haber regresado, un capitán vino hasta domicilio. Me dijo que había una revisión médica complementaria pendiente. Nada raro, cosas normales que deben de suceder. Lo que sí fue extraño es que me llevaron en una camioneta negra, sin placas, sin logos. Me metieron en una clínica que no parecía militar sino civil. De hecho, ni siquiera parecía una clínica, más bien parecía como una casa adaptada. Adentro todo era blanco, demasiado blanco. Me hicieron firmar unas hojas donde aceptaba estar consciente de un protocolo de evaluación especial. Y luego me hicieron esperar solo en una sala vacía, con cámaras en las esquinas. Estuve ahí durante horas sin que nadie viniera. Al final regresaron con agujas, con pruebas de sangre, con preguntas que ya me habían hecho varias veces, pero esta vez eran distintas. No buscaban ver si estaba bien, querían saber qué recordaba, qué vi, qué escuché. Yo les decía que nada, que no recordaba absolutamente nada. Uno de ellos, un tipo de lentes oscuros que no se presentó formalmente, me mostró una foto en una carpeta. Era una imagen aérea, tomada con un dron, según me dijo. Ahí estaba yo, se me veía parado en una parte de la sierra, justo donde recordaba que me perdí, solo que no estaba solo. Había algo detrás de mí, una sombra, pero no tenía forma humana, y aunque la imagen era borrosa, la figura parecía mirar fijamente a la cámara. En ese momento me congelé, les pregunté qué era eso, pero no me respondieron. Días después me soltaron, me dijeron que ya era todo, pero desde esa noche no dormí igual. No era solo el insomnio, eran las pesadillas, o más bien visiones. Me veía otra vez en la sierra. Me veía yo caminando entre los árboles, pero mi cuerpo no era mío. Era más alto, más fuerte. Mi visión era roja, todo era sangre. Podía olerla, podía sentir los huesos romperse en mis manos. Y siempre escuchaba un zumbido, como si algo reptara dentro de mi cráneo. Y eso, ¿sabes qué? No es lo peor. Lo peor vino una madrugada, 2 semanas después. Estaba dormido en casa cuando desperté de golpe, empapado de sudor frío. Mi esposa no estaba a mi lado. Me levanté rápido pensando que estaba en la cocina, pero no. La encontré en la sala, de pie, completamente quieta y mirando por la ventana. Me le acerqué, le hablé, le grité y no respondía, hasta que le tocó el hombro. Y cuando volteó, tenía los ojos completamente en blanco. Me sonrió y me dijo con una voz que no era la suya: «Tú me trajiste aquí, tú me abriste el camino». Luego se desmayó. Llamamos a médicos inmediatamente, a su familia. Incluso por la desesperación conseguimos el contacto de un sacerdote, pero nadie le encontró nada. No recordaba nada y yo no sabía si estaba volviéndome loco. Desde entonces decidí retirarme de la milicia. Ahora trabajo en seguridad privada, algo más tranquilo, lejos de la sierra y esas comunidades extrañas. Pero eso no ha cambiado nada. He perdido 3 celulares porque amanecen con la pantalla estrellada, como si alguien los hubiera estampado contra la pared. Las luces de mi casa parpadean sin razón, y en las madrugadas siempre escucho pasos, pero no en el techo, sino dentro de mi casa, lentos, pesados, como si alguien descalzo caminara dejando sus marcas. Y mi esposa ha cambiado. A veces habla dormida, dice cosas en un idioma que no logro reconocer. Otras veces despierta con rasguños en la espalda, y yo, por más que trate de no dormir, caigo y vuelvo a tener esas horribles visiones. Hace poco me atreví a buscar en los reportes de la operación de aquella emboscada. Quería encontrar cualquier dato, aunque fuera algo mínimo, y lo encontré. No en archivos oficiales, claro. Me contacté con un compañero que ahora trabaja de civil en una base del norte. Él, en confianza, me mandó una hoja que nunca vi antes. Un documento de inteligencia con un título escalofriante: zona de interferencia, fase latente, actividad biológica no humana. El informe decía que ese punto de la sierra estaba marcado desde el sexenio pasado por actividad no usual y que se debía evitar la operación terrestre directa. Nos mandaron al matadero, sabiendo que algo estaba ahí. A veces me pregunto si de verdad regresé, si soy el mismo, si no me quedé ahí arriba y me intercambiaron, y algo más regresó en mi lugar. He intentado rezar,
He ido a misas, he dormido con la Biblia bajo la almohada. Nada funciona, porque eso que traje, eso que se pegó a mí, no le importa la fe, ni la ciencia, ni los rezos y crucifijos. Lo único que quiere es quedarse y seguir creciendo. Y la verdad es que tengo miedo, mucho miedo, porque anoche mi hija de 3 años me dijo al oído: «Papá, ese señor sin cara te está oliendo otra vez». Y lo peor es que yo también pude olerlo, un olor a podredumbre, a sangre fresca. No fue una caída, al güey lo aventaron. Yo estuve ahí, lo miré de reojo, aunque mi mente se niega a recordarlo bien. Fue tan rápido y tan antinatural que durante años lo repetí en mi cabeza buscando una explicación lógica, pero simplemente no la hay. Ese tipo no tropezó ni se resbaló. Algo, una cosa invisible, lo empujó, y eso que lo hizo no era humano. No es la típica historia con apariciones extrañas. No hubo niña de blanco ni lamentos. Fue algo más básico, más crudo, como si la sierra misma se tragara a quien se atreve a no respetarla. Y nosotros la desafiamos. Fue durante un entrenamiento. Yo estaba en los gafes, en esos años donde te crees invencible. Tenía poco en la unidad. Apenas estábamos fogueándonos con caminatas en zonas jodidas, zonas calientes, y esta era una de ellas. No diré el nombre exacto por respeto, pero estábamos en un área alta, boscosa, donde los narcos se mueven como peces en el agua. Esa vez no íbamos a ser operativo. Era más bien un reconocimiento por puntos de extracción. Éramos 6, íbamos ligeros, sin artillados ni vehículos, solo mochilas, radio y armamento individual. El clima estaba denso, neblina baja y humedad de esas que te calan en los huesos. Nos adentramos hasta lo más profundo del monte. En el día todo bien. El problema fue cuando cayó la noche. Primero fue un silbido, así lo recuerdo yo. No era como un animal ni como el viento. Era más parecido a cuando alguien te quiere llamar la atención sin hablar, bajito, insistente, y que no venía de ningún lugar específico. Paramos en seco, como se nos instruyó. Nadie dijo nada, todos podíamos escucharlo. Uno de mis compañeros, al que le decíamos el chiquilín, por ser el más joven, preguntó si alguien había escuchado eso. Todos respondimos con caras. Otro dijo que simplemente era el viento. Y sí, eso queríamos creer. Queríamos pensar que no había nada extraño. Seguimos avanzando hasta topar con una zona de risco. Un barranco grande, con un filo bien marcado y la caída como de unos 30 metros quizás, a lo mejor y más. La niebla era tan espesa que no se alcanzaba a ver el fondo, solo la caída y una oscuridad completa. Decidimos montar una pequeña base de observación a unos metros del borde. No nos íbamos a quedar mucho, solo para ubicar coordenadas y sacar unas fotos tácticas. Y ahí empezó todo. El primero en decir algo fue el jefe del grupo. Estaba revisando su libreta y alzó la vista de repente, como si algo lo hubiera interrumpido, y dijo en voz baja: ¿escucharon eso? Nos quedamos quietos. En ese momento lo escuchamos todos sin lugar a dudas. Era un grito, pero no era cualquier grito. Era como uno de dolor, ni siquiera como los de un animal herido. Era un lamento humano, largo pero apagado, como si viniera desde el fondo del barranco y al mismo tiempo como si se colara desde todos lados entre la neblina. No dijimos nada, solo nos acercamos poco a poco al borde, con precaución. Formamos una línea y nos asomamos, pero nada, pura neblina se lograba ver. Ahí fue cuando el chiquilín dijo algo que jamás voy a poder olvidar. Allá abajo creo que hay alguien, creo haber visto que se movió alguien. Dijimos que dejara de molestar, que no se veía ni madres. Y era en serio, la neblina era tan espesa que no se veía absolutamente nada. Pero él insistió, con una voz más baja, como si algo lo estuviera hipnotizando. Está pidiendo ayuda, tenemos que ir por él. Yo quise jalarlo del chaleco para regresarlo a la línea, pero en ese momento ocurrió. El cabrón se fue para abajo. No tropezó, no se inclinó de más. Estoy seguro que no se resbaló. Se fue como si alguien lo jalara hacia abajo, como si lo aventaran con fuerza, como cuando empujas a alguien con saña. Solo vimos su cuerpo desaparecer en la neblina, sin poder siquiera gritar. En ese momento nos congelamos. Hubo un silencio tan pesado que ni los pájaros escuchaban. El jefe gritó su nombre con desesperación y fue la única vez que usó la voz así. Nunca lo había visto perder la calma, pero ahí lo hizo.
Intentamos alumbrar con las linternas, pero no servía de nada. La neblina tragaba la luz. Bajamos al punto más cercano de descenso. Tardamos al menos como 20 minutos en encontrar el cuerpo, y cuando lo hallamos, estaba boca arriba. Tenía los ojos abiertos y, aunque no tenía heridas graves, estaba muerto. No tenía fracturas evidentes, ni sangre, ni golpes visibles que justificaran la muerte por la caída. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue su rostro. Era como si hubiera muerto de miedo. La expresión de su cara no era de dolor, era de terror absoluto, con la boca abierta, los ojos fijos y los músculos tensos, como si hubiera visto algo justo antes de morir. Lo cargamos como pudimos y pedimos extracción por radio. Nos dijeron que iba a tardar, así que tuvimos que quedarnos ahí toda la noche. El cuerpo lo colocamos cubierto con una lona, en medio de un campamento improvisado que marcamos. Nadie quiso dormir. A la medianoche, el grito volvió. Esta vez todos supimos lo que era. No era un eco, no era un animal, no era una alucinación colectiva. Era la voz del chiquilín, y pedí ayuda otra vez. En ese momento cerramos el círculo. Todos lo sabíamos, pero nadie quería aceptarlo. La voz no venía del cuerpo. Me intenté levantar, pero tenía un dolor punzante en la pierna derecha, como si me hubiera doblado el tobillo, o algo peor. Con la otra pierna me arrastré hacia lo que parecía una pared rocosa. Me apoyé ahí, respirando como podía, y fue en ese momento que lo escuché otra vez. No fue un grito, fue un susurro, como si el chiquilín estuviera respirándome en la nuca. Giré de inmediato, pero no vi nada, solo esa negrura pegajosa, pero había algo más, una sensación, como si no estuviera solo. De repente escuché pasos, claros, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre piedras mojadas. No venía hacia mí directamente, parecía que daba vueltas, como si estuviera rodeando la zona, y luego se detenía, y el silencio era aún peor, porque después de ese silencio volvían a empezar, como si algo se estuviera asegurando de que no me moviera. Y entonces escuché otra cosa. No era un animal, era una voz, pero ahora ya no era la voz del chiquilín. Era como si alguien tratara de imitar cómo hablábamos nosotros, como un eco distorsionado. Es decir, como si quisiera hacer pasar por uno de los nuestros. Dijo mi nombre, dijo el de otro compañero, así, con toda claridad, y después se empezó a escuchar una risa. No sé cómo escribir esa risa, no era burlona, era como si alguien estuviera emocionado, como un niño que va a abrir un regalo en Navidad. Me paralicé, empecé a arrastrarme apoyándome en la pared del barranco, a tientas, tanteando con las manos, buscando una salida, cualquier grieta, y entonces vimos algo extraño. Había en el fondo un animal extraño, y en ese momento fue que esa cosa levantó la cabeza. No vimos sus ojos, solo dos cavidades oscuras que brillaban con el reflejo rojo, y empezó a caminar hacia nosotros. En ese momento todos nos quedamos paralizados. No corrimos ni gritamos, solo como que aceptamos nuestro destino. Escuchaba cómo se acercaba. Sus pasos eran irregulares, como si tuviera las piernas rotas, y luego en un momento paró, y el silencio fue total. Después de eso todos nos quedamos desmayados. Los pocos que no se desmayaron nos trataron de mover, pero no pudieron hacer nada. Con el paso de las horas y el amanecer, por fin despertamos. Pedimos distracción y llevamos el cuerpo del chiquilín. Todos los demás, si bien estábamos vivos, teníamos severos problemas mentales. Al final nos dieron de baja un poco después a un par de nosotros. Nos diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático. No podíamos dormir, no podíamos estar en silencio. Cada vez que cerrábamos los ojos, veíamos a esa criatura extraña. Hasta el momento me sigo preguntando qué fue lo que pasó. Sigo pensando que lo que viví fue solo una pesadilla, pero no lo sé. Por las noches no puedo dejar de pensar en ello y siento que esa criatura volverá por mí, así como fue por el chiquilín. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Fue parte de las Fuerzas Especiales de México hace varios años atrás, y entre tantas historias de peligros en diversas operaciones, hubo un en especial que hasta la fecha me sigue perturbando un poco.
Esa vez me tocó ser parte de un equipo de extracción rápida, de los que van en helicóptero cuando una patrulla queda aislada o deja de reportarse. Ya sabes, lo típico. Vas, recoges heridos, haces reconocimiento de daños y listo. Pero esta vez fue diferente desde que recibimos el primer aviso. La patrulla Águila 7 llevaba más de 12 horas sin comunicarse. En la última transmisión, el operador de radio apenas alcanzó a decir que estaban replegándose. Y luego, puro ruido, estática y un grito de fondo que no sonaba humano en absoluto. Cuando nos activaron, ya sabíamos que algo andaba raro. Íbamos 5 en el helicóptero, todos bien curtidos, de esos que ya vieron cosas feas en la sierra. Éramos el grupo al que llamaban cuando las cosas se ponían feas y había que actuar demasiado rápido, pero ninguno estaba listo para lo que íbamos a encontrar. Llegamos a una zona montañosa muy densa en la Sierra Madre Oriental, con neblina espesa a esa hora de la mañana. Apenas se podía ver el suelo. Nos bajamos con cuidado, en una pequeña planicie rodeada de árboles. Todo estaba en completo silencio. No se oía ni pájaros, ni grillos, ni nada. Eso ya de por sí ponía los pelos de punta, ya que cuando no hay ruidos, significa que hay alguien o algo esperando al acecho para emboscar. Avanzamos por una vereda con los rifles listos. Íbamos buscando señales del equipo. A unos 100 metros aproximadamente, vimos los primeros restos. Mochilas abiertas, una gorra, sangre seca en una piedra y luego los cuerpos. Pero no estaban acomodados como si hubieran muerto en combate. Parecía que los habían arrastrado o lanzado contra los árboles. Uno estaba atorado en una rama, colgado como si lo hubieran aventado con una fuerza brutal. Otro tenía el casco metido casi en el pecho, con el cuello hecho trizas. Pero lo raro es que no había balas ni casquillos, pero sí muchas marcas extrañas en la tierra, como si algo grande y con garras se hubiera movido entre ellos. Lo que más me impresionó fue uno que encontramos detrás de la roca, con los ojos abiertos y congelado del miedo. La cara era un poema al terror. Las uñas las tenía rotas, como si hubiera tratado de defenderse con ellas. Y lo más raro es que tenía 3 marcas largas desde el hombro hasta el abdomen, como si lo hubieran rasguñado con unas garras enormes. Aquí lo más impresionante es que apenas un par de balas habían sido detonadas, lo cual daba a entender que no tuvieron ni siquiera el tiempo de reacción para responder a eso que les había atacado en la emboscada. De los 6 integrantes del Águila 7, solo uno estaba con vida. Estaba tirado en un claro, cubierto de sangre y tierra. No tenía heridas graves, pero se veía conmovido, con la mirada perdida y en completo estado de shock. Le hablamos, pero no reaccionaba, solo murmuraba cosas raras. Alcancé a oír que decía que eran muchos y que venían de los árboles y que tenían ojos amarillos. Lo repetía una y otra vez, mientras en su mirada solo se le podía apreciar una expresión de terror puro. Tratamos de buscar a los alrededores, pero no había más que cuerpos apilados y por los informes que teníamos, faltaban miembros del equipo. ¿Quién sabe qué había pasado con sus cuerpos? Ya que no había el menor rastro de ellos. Al no poder hacer más y sentir estar en un terreno hostil, decidimos evacuar al único sobreviviente para que nos contara qué es lo que había ocurrido. Esa era nuestra prioridad, sacarlo de ahí con vida. Lo subimos al helicóptero y regresamos al punto de extracción. Durante el vuelo, uno de los nuestros le dio agua y lo intentó calmar. Ahí fue cuando pudo hablar un poco más claro. Dijo que no eran hombres, que eran como perros, pero caminaban como nosotros, en 2 patas. Nadie dijo nada en el helicóptero, pero todos nos miramos entre nosotros mismos. Los rumores de criaturas extrañas en partes remotas de la sierra ya habían sido mencionados anteriormente, pero nunca se había tenido la certeza de esto. A medio vuelo, el sobreviviente empezó a convulsionar. Le salía espuma por la boca. Intentamos estabilizarlo, pero murió antes de que llegáramos al hospital militar. Solo alcanzó a decir, con una voz casi apagada: "Nos cazaron. Sabía que estábamos ahí. Alguien nos traicionó". Después de eso, todo se manejó como si hubiera sido una emboscada. El informe oficial decía muerte por enfrentamiento armado con un grupo criminal, pero no había balas, no había enemigos, no había nada. Esa noche, mientras limpiaba mi equipo, noté algo pegado en la suela de mis botas, algo que se había embarrado al cargarlo al helicóptero. Una mancha de sangre, sí, pero también había un mechón de pelo. No era humano, era grueso, negro, más como un pelaje de un animal salvaje. Muy extrañado pero intrigado, decidí tomar una bolsa y guardarlo ahí,
con la idea de entregarlo al día siguiente a mis superiores para ver si les servía de algo. Pero al día siguiente que desperté, ya no estaba. Alguien lo había tomado de mis pertenencias. Nadie quiso hablar más del tema. Hasta la fecha, aún tengo pesadillas de vez en cuando, y yo sigo soñando con esa escena cada tanto. Los cuerpos, el silencio y ese murmullo que se escuchaba en la sierra, como si algo invisible nos estuviera vigilando desde lo alto del cerro. Y esa no fue la última vez que escuché de algo así. Hay más casos, patrullas que se pierden en la misma zona. Esas marcas no eran de cuchillo ni de bala, ni de explosión. Era como si los hubieran reventado con garras, como si los hubieran jalado desde dentro del monte y luego los hubieran escupido como trapos rotos. Nos ordenaron silencio absoluto. Nos citaron en la base al día siguiente y ahí, frente a un escritorio y un papel, nos hicieron firmar un comunicado que decía que todo lo que había ocurrido era clasificado, que no podíamos hablarlo ni entre nosotros mismos, y mucho menos con nadie más, que fue una emboscada criminal y punto. Eso decía el informe. Nada de criaturas, nada de sobrevivientes diciendo incoherencias, nada de lo que vimos. Después de eso nos soltaron. Cada quien se fue por su lado. Algunos regresaron a sus batallones. Otros, como yo, nos quedamos ahí, sin movernos, sabiendo que lo que habíamos vivido no era una emboscada. En los días siguientes empecé a tener pesadillas. Me despertaba sudando, con la respiración cortada. Soñaba con los árboles moviéndose, con la tierra temblando como si algo se arrastrara por debajo. Pero lo más fuerte fue que soñé con el rostro del sobreviviente, no el que vi cubierto de sangre, sino otro, uno como si me estuviera viendo con rabia, como si me reprochara el haber vivido. Los locales, los pocos que viven cerca de ahí, tienen sus propias versiones. Dicen que esas montañas están protegidas, que no todo lo que camina en la sierra es humano ni animal, que a veces el monte cobra a los que entran sin permiso. Me topé con un campesino que cuenta que vio una cosa de más de 2 metros, peluda, pero sin cara, arrastrando una vaca muerta hacia la barranca, pero dice que nadie le creyó. Yo sí le creo, porque cuando volvimos de ese lugar semanas después, por orden directa, para recoger material perdido y hacer un segundo barrido, ahí me pasó algo que terminó por romperme. Estábamos recogiendo restos del equipo abandonado, cuando uno de los soldados que iba conmigo dijo que escuchaba algo entre los árboles. Nos detuvimos, todos clavamos la vista al monte, y lo juro, te lo juro por mi madre, que vi un par de ojos brillando desde la espesura, altos, mucho más altos que una persona. No eran focos, no eran luces, no era un reflejo, era algo vivo, que respiraba lento, pesado, como si supiera que lo estábamos viendo. Y luego simplemente se fue. No corrió ni hizo ruido, simplemente se deslizó entre los árboles, como si se esfumara de ahí. No disparamos, no hablamos, solo nos miramos entre nosotros con una cara que ninguno va a olvidar nunca. La cara de alguien que ya entiende que hay cosas con las que no se pueden pelear, que no importa cuántas balas lleváramos encima, si nos tocaba, nos iba a tocar. Un par de años después y con más traumas adquiridos, pedí mi baja. Ya no podía dormir, ya no podía confiar en la oscuridad. Me quedé en la ciudad, buscando trabajos donde no tuviera que volver a accionar armas de fuego, donde no tuviera que escuchar ramas crujiendo a lo lejos. De ese escuadrón nadie volvió a hablar entre nosotros. Solo supe que uno se pegó un tiro, otro terminó internado en un psiquiátrico y los demás desaparecieron de mi vida. Esto es hasta cierto punto normal. La presión que se vive en estas operaciones es demasiado intensa y algo cambia en nuestras cabezas para siempre. Por último, te cuento algo que me sucedió hace un par de meses. Una vez hablando con un viejo exmilitar en una cantina, me dijo algo que nunca se me va a olvidar. El narco es peligroso, sí, pero el monte tiene cosas que ni ellos se atreven a molestar. Y ahora entiendo por qué, porque hay algo ahí arriba, algo que no se deja ver hasta que ya es demasiado tarde. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. No escuché ni un solo ruido esa noche, ni disparos, ni gritos, ni siquiera un maldito crujido de ramas de alguien que se estaba aproximando hacia nosotros. Y aún así, desaparecieron todos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es David. Actualmente estoy retirado, pues cumplí mi servicio durante muchísimos años y he llegado a la jubilación. Sin embargo, fui parte de la élite de la milicia, los ya conocidos como gafes. Estuve en muchísimas operaciones de alto riesgo, pero hubo algo en especial que me dejó marcado para toda la vida.
Y lo peor del caso es que ni siquiera me sucedió cuando estaba en los Gafes, sino antes, mucho antes. Yo era de los más nuevos. Nos habían asignado una zona boscosa, no muy lejos de la sierra donde a veces el narco se mueve como si fuera el dueño. Pero ese campamento no estaba en zona caliente, o eso nos dijeron. Más bien era un punto de descanso entre los entrenamientos, un claro entre los árboles, terreno parejo, sin muchas pendientes y con buena visibilidad. Nos quedamos 6, 5 reclutas y yo. La dinámica era sencilla. Cada quien tenía que cubrir un turno de guardia, 2 horas por cabeza hasta que amaneciera. Ahí me tocaba el último turno, de 4 a 6 de la mañana, así que me dormí temprano, abrazado con el fusil a un lado, como te enseñan. Me quedé dormido tranquilo, sabiendo que antes de mí estaban los otros. Pensé que si algo raro pasaba, uno de ellos iba a despertar a los demás. Pero no, nada me despertó. Fue la calma más extraña que he sentido en mi vida. Era como si me hubiera caído tendido en un sueño profundo del que nadie podía sacarme. Cuando abrí los ojos, el cielo ya estaba aclarándose. Me extrañó no haber sido despertado a tiempo, pero pensé que alguno se habría quedado dormido en su turno, o que ya estaban desayunando o algo. Me levanté rápido, un poco molesto, y me fui directo a revisar los alrededores. Y ahí fue que me di cuenta de que algo andaba mal. No había nadie, ni humo de fogata, ni una cazuela calentando agua, ni ruido de los mismos elementos platicando. Nada. Solo estaban las bolsas de dormir, extendidas, algunas todavía abiertas como si se hubieran levantado apenas. Las mochilas también estaban ahí, hasta los chalecos, pero no los vi a ellos por ningún lado. Di un par de vueltas, gritando nombres al aire. Caminé entre los árboles, pensando que tal vez se habían escondido para hacerme una broma, pero nadie respondió. Y conforme pasaban los minutos, me empezaron a temblar las manos, porque si era una novatada, era de muy mal gusto. Ya me habían pasado cosas parecidas, pero normalmente esas bromas no duraban más que unos cuantos minutos. Sin embargo, ya llevaba horas buscándolos y no había el más mínimo rastro. Nadie deja su equipo, ni su arma, por hacerle una broma a otro soldado. De hecho, está muy castigado perder tu fusil al soltarlo. Volví al punto donde dormimos, revisé las cosas. Todo estaba como lo habíamos dejado, casi como si se hubiera evaporado mientras dormían. Y lo peor es que yo no pude escuchar nada. Me quedé como 1 hora ahí, parado, sin saber si seguir buscando o quedarme por si volvían. No había señales de pelea, nada estaba revuelto. No había sangre, ni casquillos, ni rastros de que alguien corriera. Lo único que me parecía raro, pero no le di tanta importancia en el momento, fue que todo se sentía muy callado. No había canto de aves ni insectos, un silencio seco, como si el monte estuviera conteniendo la respiración. Al final, como ya me estaba sintiendo demasiado nervioso, agarré mi equipo, recogí lo más que pude de los demás y emprendí camino de regreso a la base. Caminé como por 4 o 5 horas, iba a paso rápido, sin detenerme más que para tomar agua. Todo el camino me sentí observado. No era paranoia, era esa sensación que se te mete por la nuca como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque no lo veas. Cuando por fin llegué, me pasaron directo con los oficiales. Me veían raro, como si ya supieran que algo había pasado. Conté lo que me pasó tal cual, que me dormí, que me tocaba la guardia al amanecer y que al despertar ya no estaban, que no escuché absolutamente nada y que el equipo seguía ahí pero los cuerpos no. Pensé que iban a darme una palmadita en la espalda o al menos preocuparse, pero lejos de eso, me aislaron. Me metieron en un cuarto durante horas, me interrogaban como si yo supiera más, como si estuviera ocultando algo, hasta que uno se me acercó directo sin rodeos y me soltó la pregunta: ¿dónde los dejaste, cabrón? ¿A quién se los entregaste? No supe ni qué contestar, me quedé helado. ¿Cómo que los entregué? Y ahí entendí por dónde venía el asunto. Pensaban que yo los había vendido, que los había entregado a un grupo criminal o que me había aliado con alguien. Me sacaron muestras de sangre, me hicieron análisis, me pasaron al psicólogo, uno tras otro, lo mismo. ¿Seguro que estás diciendo la verdad? ¿Estás seguro que no escuchaste nada? ¿No viste a nadie venir o huir? Yo les decía que no, pero no entendía nada. Juraba por mi madre que no sabía qué había pasado, solo que se habían esfumado, así sin más. Después de casi 2 días de encierro, me soltaron. No me dijeron nada, solo me regresaron a los dormitorios y me dieron una orden: no hablar con nadie. Y ahí fue cuando empecé a dudar de mí mismo. ¿Realmente me había dormido? Tal vez si alguien me había drogado. ¿Qué tal si los levantaron y yo ni me enteré? Pero no había forma. Yo estuve ahí, desperté sin dolor de cabeza, sin pérdida de memoria, sin señales de somníferos ni nada. Y si alguien se hubiera metido al campamento, tenía que haber ruido,
algo, pero no había ni ramas pisadas. Pasaron los días y nunca los encontraron, ni los cuerpos ni rastro alguno, nada, como si la tierra se los hubiera tragado, literal. Empezaron a circular rumores entre los mismos soldados, que no era la primera vez que pasaba algo así, que hace años en otro batallón un pelotón desapareció en circunstancias parecidas, que por eso no querían que habláramos, que por eso no lo sacaban en las noticias, porque si la gente supiera lo que realmente pasa en esos cerros, se armaría un revuelo increíble y no querrían atraer la atención ni alarmar con pánico a la sociedad. Y la parte que más me persigue, lo que más me rompe la cabeza, es una pregunta que no me puedo quitar de encima. ¿Por qué no me tocó a mí también? ¿Por qué me dejaron? ¿Fue al azar o tuvo un propósito que yo siguiera con vida? Después de que me soltaron, pasé semanas caminando como un fantasma por la base. No hablaba mucho, ni con mis compañeros, ni con los superiores. No sabían si tratarme como víctima o como sospechoso. Me dejaban fuera de muchas operaciones, como si no quisieran arriesgarse a que me volviera a quedar solo y desaparecieran más compañeros misteriosamente. Yo tampoco dormía bien, me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me miraba desde el rincón del cuarto. Las cosas se pusieron más raras cuando el sargento que me interrogó, el mismo que me acusó de haberlos entregado, murió de un infarto una semana después. Fue en la madrugada, solo, en su oficina. Dicen que lo encontró con una expresión extraña, como si hubiera muerto aterrado, con los ojos abiertos y la boca medio torcida. Eso me quebró. No dije nada, pero esa misma noche supe que tenía que volver al lugar donde todo pasó. No por valentía, no por locura, sino porque algo dentro de mí me empujaba a hacerlo, como si lo necesitara para cerrar el ciclo o entender qué es lo que faltaba. Pedí un permiso, fingí que iba a ir a ver a mi madre y me fui por mi cuenta. Me llevé una mochila con suplementos, linterna, cuchillo y el uniforme. Llegué de madrugada. El camino estaba más cerrado por la maleza, como si el monte hubiera crecido de más. Me costó trabajo ubicar el campamento exacto, pero lo reconocí por un tronco caído y unos restos oxidados de latas que habíamos usado esa noche. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo se sentía diferente. Me senté junto al tronco. El aire estaba más pesado. No había brisa, no se escuchaban bichos. Todo seguía cubierto por el silencio espeso que ya conocía. Me senté junto al tronco, cerré los ojos y esperé. Pasaron horas y entonces los vi. Primero creí que era mi mente jugándome una broma pesada. Sombras entre los árboles, siluetas alargadas, inmóviles, como si me observaran desde los troncos, pero poco a poco se empezaron a acercar. Caminaban como si estuvieran flotando, pero sus botas tocaban el suelo. Tenían el uniforme, las mochilas, hasta el mismo corte de cabello. Eran ellos, de eso estoy seguro, mis 5 compañeros. Pero había algo mal con sus caras. No tenían ojos, solo cuencas oscuras, pero aún así sentía su mirada fija en mí. Estaban pálidos, casi grises. No se movían como humanos, se acercaban lento, como si el tiempo no les importara. Y detrás de ellos, en lo más profundo del monte, algo más se movía. No pude ver bien, pero sí lo sentí. Era enorme, silencioso, como si el bosque respirara con él. Fue tanto mi shock que perdí el conocimiento casi instantáneamente. Tras unos segundos me levanté de golpe con el corazón saliéndoseme por la garganta. Di un paso hacia atrás y el bosque cambió. Todo se oscureció. El cielo, los árboles, el piso. Era como si ya no estuviera ahí, como si hubiera entrado a otro lugar. Un sitio sin tiempo ni sonido. Las ramas se curvaban hacia mí. Sentía que si daba otro paso ya no iba a poder regresar. En ese momento me di cuenta de que fue una pésima idea haber regresado a ese lugar. Corrí. No pensé, solo corrí. Me tropecé un par de veces. Me rasguñé de los brazos con las ramas. Abrí la ceja, pero no paré. Sentí que algo venía detrás de mí. No eran pasos ni ruidos, solo una presencia que me empujaba desde atrás, como una marea invisible. Salí del bosque casi al amanecer. Me tiré al suelo llorando como un niño, sin poder respirar. Me quedé ahí durante un buen rato. No sabía si volver a la base o perderme para siempre. Al final regresé. Era evidente mi desgaste mental, pero decidí guardar el secreto. Con el tiempo volvieron a confiar en mí y me pusieron de vuelta en operaciones. Incluso hasta me convertí en gafe, como te dije, pero siento que en el fondo siempre desconfiaron de mí. Pero si te soy sincero, yo no vendí a mi equipo a ningún grupo delictivo. Simplemente desaparecieron en medio de la nada. No sé si alguien me va a creer, y si me hubieran contado esto a mí hace unos meses, me habría reído. Pero yo estuve ahí y lo vi con mis propios ojos, y todavía me cuesta dormir. Esto fue en el norte del país, no voy a decir el estado,
pero era una zona caliente, donde se mezcla la sierra con brechas polvorientas, ranchos abandonados y caminos que solo los de allá conocen. Éramos un equipo reducido, los que mandan cuando hay que entrar sin hacer ruido. Gafes, nos entrenan para todo, menos para esto. La misión era clara. Había una casa de seguridad donde, según inteligencia, tenían a varios civiles secuestrados. No se sabía si eran migrantes, comerciantes, halcones que se rajaron. Da igual, nuestro trabajo no era juzgar, era reventar la casa, rescatar y asegurar el lugar. Todo salió bien, sorprendentemente bien. Entramos por 3 frentes, sin un solo disparo. Neutralizamos a 3 sicarios. 2 quedaron vivos. La casa era un cochinero, apestaba a encierro, orines, sudor viejo. Los civiles estaban golpeados pero vivos. Lloraban cuando los sacamos. Esas partes uno las guarda, se acostumbra. Nos llevamos a los 2 detenidos. Uno era joven, de unos 20 y tantos, flaco, con cara de niño y mirada vacía. El otro era diferente, más callado, más, ¿cómo decirlo? Como que sabía que no saldría de esta. Me vi directo a los ojos y me incomodó. No por miedo, sino por esa pinche mirada resignada, como si supiera que ya era el final. Los 2 fueron llevados a la base, a la zona de retención, y ahí es donde todo se puso feo. Yo estaba afuera, con otros 3 compañeros, cuando sonó el primer grito. Pero no fue un grito de dolor, fue como un grito de sorpresa, de susto, como cuando ves algo que no tiene sentido. Entramos corriendo. Uno de los agentes de inteligencia estaba empujando la puerta de la sala de interrogatorio, como si no pudiera abrirla. El vidrio que da hacia la sala ya estaba completamente cubierto de humo negro. No sé ni cómo explicarlo, pero cuando por fin lograron abrir, lo único que vimos fue fuego, pero no como cuando explota algo. Era una llamarada estática, clavada en un punto del suelo, como si solo se quemara ahí. Y al centro estaba él, el segundo detenido, en posición fetal. Ya no gritaba, solo ardía. No había gasolina, no había cables pelados eléctricos, no había mechero. Las cámaras no mostraron ninguna fuente externa. Lo más raro fue que el fuego no se extendió. Simplemente quemó el cuerpo, carbonizó el concreto debajo y apenas chamuscó la mesa. En menos de 2 minutos, el fuego se apagó por sí solo. No quedó nada de él, solo huesos quebradizos, y el rostro le quedó reconocible. Desde ese momento todo cambió. Se suspendió la misión, intervinieron otros niveles de gobierno, nos llamaron uno por uno, declaraciones, querían saber si alguien le había prendido fuego, pero no había cómo. Las cámaras lo mostraban ahí, tranquilo, sentado, hablando normal, hasta que de repente empezó a echar humo, literal, como si algo se encendiera desde adentro en pocos segundos y explotara. No hubo gritos de dolor, solo se empezó a agarrar el pecho y luego se derrumbó. Yo lo vi con mis propios ojos. El cuerpo seguía ardiendo como si alimentara algo interno, como si la piel fuera papel y lo de adentro fuera gasolina. Pero nadie tocó nada, nadie entró, nadie tuvo contacto físico. Los que estaban en la sala ni siquiera se acercaron, porque todo ocurrió en segundos. Y aquí está lo peor. Los civiles que rescatamos fueron reubicados. El otro detenido fue trasladado a otra base. No supimos más de él. En cuanto a nosotros, nos dijeron que lo olvidáramos, que el parte oficial diría que el sujeto se prendió fuego con un encendedor escondido. Pero, ¿cómo? Estaba esposado, revisado, no tenía nada. Esa parte no la puedes decir en voz alta, pero todos sabíamos que eso fue una mentira para cerrar el caso. Después de eso, el ambiente en la base se volvió raro. Nadie hablaba del tema, pero todos lo traíamos atravesado como espina. La sala de interrogación fue sellada por 1 semana y luego le hicieron mantenimiento, como si con pintura nueva y una mesa distinta se pudiera borrar lo que pasó ahí. Ahí me cambiaron de zona unos días después. Me mandaron a apoyar en una región más tranquila. Dizque para que me desestresara, pero no era por eso. Era porque vieron mi cara, porque sabían que yo no me traía el cuento del encendedor, y fue el primero en llegar cuando todo se estaba incendiando. Pero aunque ya no estaba en esa base, no me podía quitar de la cabeza lo que pasó. Así que me puse a leer, a investigar por mi cuenta. Digo, no soy médico ni científico, pero tengo internet y más curiosidad que sentido común. Y ahí fue cuando encontré el término, combustión espontánea humana. No es un invento de película, hay casos documentados desde hace siglos. Todos tienen patrones similares, personas que arden sin una fuente de fuego clara. Los cuerpos quedan carbonizados casi por completo, pero el entorno apenas se ve afectado. A veces incluso hay partes del cuerpo que se salvan,
como si el fuego decidiera que sí y que no. Los forenses dicen que podría haber sido una acumulación de gas en el cuerpo, reacciones químicas, incluso alcohol en la sangre, pero nada está confirmado. Lo tratan como una rareza médica, como una coincidencia tan improbable que es casi imposible. Pero yo estuve ahí, y aunque no lo vi directamente, sí que estuve presente. Lo que más me incomodó fue leer que en varios de esos casos, antes de prenderse, las personas sintieron un calor intenso en el pecho o decían frases como que se estaban quemando por dentro. Lo mismo que escuché que dijo ese detenido, que se agarró el torso y segundos después, el fuego brotó desde ahí. No podía dejar de pensar en eso, hasta que un día, el soldado que estaba ahí en el interrogatorio me lo confesó. Fue directo y me dijo, ese güey ya estaba mal desde antes. Le pregunté que a qué se refería y me contó algo que no ven en los reportes. Dice que el detenido no paraba de pedirles agua y que decía que tenía mucho calor y que ya no faltaba mucho para que sucediera. Pensaron que estaba delirando o hablando por hablar, haciéndose loco, pero lo dijo con calma, como quien sabe que se va a morir en cualquier momento. No lo reportaron porque pues no fue nada relevante, solo parecía resignación suya. Yo ya estoy en otra área, ya ni siquiera vivo en la misma zona y ya estoy asignado otra vez a operaciones y dejé la cosa atrás. Pero cada vez que entramos a un sitio cerrado, cada vez que detenemos a alguien, no puedo evitar volver a pensar en la cara de aquel sujeto el que explotó de la nada. Me da miedo que exploten, pero ahora frente a mí nos haga daño. Al final de cuentas, sé que dicen que es solo un fenómeno científico, pero la verdad es que simplemente es impresionante. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra emboscada para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.